Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Raúl Iván Figueroa Arechiga y en esa presentación te hablaré sobre el procesamiento fiscal para personas físicas con actividad empresarial y profesional. Y bueno, en esa presentación hablaremos sobre la estructura de ICR en personas físicas, la determinación del ICR, ingresos exentos, deducciones autorizadas, deducciones personales y estímulos fiscales y generalidades del IVA en las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Y bueno, la estructura del ICR comprende en el título primero las disposiciones generales, en el título segundo las personas morales, en el título tercero el régimen de las personas morales con fines no lucrativos y el título cuarto, que es el que vamos a analizar, que es el de las personas físicas. Y bueno, el título 5 de las residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el territorio nacional. En el título sexto del régimen fiscales preferentes de las empresas multinacionales. Y en el título séptimo de los estímulos fiscales. Y bueno, en el título cuarto, que es de las personas físicas, en su estructura de las disposiciones generales de la 90 a la 93, en el capítulo 1 de los ingresos por salarios y general por la prestación de un servicio personal subordinado, y en el título 2 que vamos a analizar a detalle de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Y bueno, en la sección 1 de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, en la sección 2 de régimen de incorporación fiscal, que hay un nuevo régimen que es el de confianza, que tengo un video dedicado al nuevo régimen para 2022, que aquí te lo dejo en la presentación, en el video, perdón. Entonces, en la sección 3 de los ingresos de la generación de bienes o la prestación de servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, de la 113A a la 113D. Y bueno, esa es la estructura que comprende el ICR de las personas físicas. Y en el título tercero, pues, de los ingresos de arrendamiento en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. En el título cuarto de los ingresos por enajenación de bienes, del régimen general y de la enajenación de acciones en la bolsa de valores. En el capítulo 15 de los ingresos por adquisición de bienes, de los ingresos por intereses, de los ingresos por obtención de premios. En el capítulo octavo de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. En el capítulo 9 de los demás ingresos que obtengan de las personas físicas. En el capítulo 10 de los requisitos de las deducciones. Y en el capítulo 11 de la declaración anual. Y bueno, el capítulo 2, que es el que vamos a entrar a detalle de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, sección 1, y de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, de los artículos 100 al 110 del ICR, y también de los artículos 184 al 193 del reglamento del ICR, y además del artículo 159. Y bueno, ¿quiénes son los sujetos? Bueno, pues de las personas físicas que perciben ingresos derivados de la realización de actividades empresariales y prestación de servicios profesionales. Y las actividades empresariales, de acuerdo al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, comprenden las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pescas y silvícolas. Y bueno, pues las comerciales son las que, de conformidad con las leyes federales, tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. Y las industriales son las entendidas como la extracción, conservación o transformación de materia prima, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. En las agrícolas, pues, comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecho y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Y las ganaderas son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Y en la pesca incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Y la silvícola
son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera generación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Y ya una empresa y establecimiento se considera empresa la persona física o moral que realiza actividades empresariales, ya sea directamente a través de fideicomiso o por conducto de terceros. Por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen total o parcialmente actividades empresariales. Y conforme a la prestación de servicios profesionales son la remuneración que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Y bueno, en la sección 1 de las personas físicas con actividades empresariales profesionales, la causación del ICR es mediante los ingresos obtenidos desde el principio del ejercicio y hasta el último día del mes que corresponde el pago, menos las deducciones autorizadas efectivamente pagadas en el mismo periodo, o sea, en el mismo mes que se están obteniendo los ingresos. Por ejemplo, el mes de septiembre, bueno, pues los ingresos que tengas en septiembre menos las deducciones autorizadas del mes de septiembre, y así como la PTU pagada en el ejercicio menos las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores pendientes de amortizar, que es igual a la base del pago, por la tarifa que comprende el artículo 16 de la ley ICR, que puede ser acumulativa, es igual al ICR causado menos los pagos provisionales efectuados con anterioridad, los pagos que hayas efectuado en los meses anteriores, menos si tienes ICR retenido por terceros, ya sea bancas, personas morales en pagos de honorarios, y menos el subsidio al empleo pagados por los trabajadores si es que tienes trabajadores, y el acreditamiento de ICR pagados en el extranjero es igual al pago provisional del ICR. Y respecto a los ingresos acumulados del artículo 101 de la ley de ICR, se consideran ingresos propios de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales, así como las condonaciones, quitas de deudas o prescripción de estas, así como las provenientes de enajenación de cuentas y documentos por cobrar de títulos de crédito, así como las cantidades que paguen las aseguradoras si llegas a tener un accidente, bueno, así a las afianzadoras por pérdida de bienes del contribuyente o por responsabilidad de cargos a terceros. Y no se considerará ingresos de acuerdo al artículo 37 cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada. Cuando te paga la afianzadora, cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada de la adquisición de bienes de naturaleza análoga a los que perdió, o bien para redimir pasivos por la adquisición de dichos bienes. Entonces, si tú reinviertes la cantidad que te dio la aseguradora, no se considerará ingresos de acuerdo al artículo 37 de la ley de ICR. Y se considera también ingresos acumulables de la cantidad recibida de terceros para efectuar gastos por cuenta de estos, en caso de no comprobarse con documentos a nombre de los terceros. Este es un aspecto muy importante. Por ejemplo, si tú te dedicas a la compraventa de aires acondicionados y tu primo también se quiere dedicar a ese mismo nicho de mercado porque ve que tú también te va muy bien y te dice, pues hazme el favor de sacar a tu nombre de pues mercancía, ¿no? También aires acondicionados, pues tienes que tener en la facturación el nombre del tercero, es decir, tu primo que le hiciste el favor de sacar los aires acondicionados. Y así también los derivados de la enajenación de obras de artes hechas por el contribuyente, pues si te dedicas a hacer obras de arte, y también los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, seguros, fianzas, valores o promotores de afores, así como los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal. Bueno, pues si tú eres un agente aduanal, pues también tienes que declarar esos ingresos, así como los percibidos por autores de obras escritas, fotografías, dibujos publicados en libros,
periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía internet u obras musicales, así como los intereses cobrados sin ajuste alguno y las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban siempre que se hubiese efectuado la deducción correspondiente, así como la ganancia derivada de la generación de activos afectos a la actividad y los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales. ¿Y cuál es el momento de acumulación de los ingresos? Bueno, pues el artículo 102 de la ley de ICR dice que los ingresos se consideran acumulados en el momento en que se efectivamente son percibidos, y se considerarán efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto, no importando el nombre con el que se les designe. Y también se considerarán cuando el contribuyente reciba títulos de créditos emitidos por una persona distinta a quien efectúe el pago. Cuando se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración, así como el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones. Y bueno, ¿cuándo surge la extinción de obligaciones? Bueno, cuando surge una compensación, que tiene lugar la compensación cuando dos personas se reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente, y por su propio derecho el efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la ley los dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. Y también se considera extinción de obligaciones la confusión de derechos. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona, y la obligación renace si la confusión cesa. Remisión de deuda, bueno, pues es cuando cualquiera puede renunciar a su derecho de remitir en todo o en parte la prestación de las que les son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley se prohíbe. Y innovación, pues hay innovación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteren sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. Y tratándose de condonaciones, quitas o remisiones de deudas, estos se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, quita o la remisión, o en la que se consume la prescripción. Y conforme al artículo 187 del reglamento del ICR, se entenderá que los ingresos son efectivamente percibidos en el monto al que se consuma la prescripción, conforme a la legislación aplicable al acto jurídico del que proviene el derecho del acreedor, no siendo necesaria la declaratoria de procedencia por parte de la autoridad. Y en caso de enajenación de bienes que se exporten, se deberá acumular el ingreso cuando efectivamente se percibe. En el caso de que no se perciba el ingreso dentro de los 12 meses siguientes a aquel en que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo. Y bueno, respecto a los ingresos exentos, en el artículo 74 de la ley de ICR, de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras, también conocido como agapes, los provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, siempre que en el año de calendario los mismos no sean de 40 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año UMAS, por el excedente se pagará el impuesto en los términos de esta ley. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La UMAS son 89.62 por 40 por elevado a 365 por 365 es igual a 1.308.452 pesos. Por ejemplo, si tus ingresos brutos obtenidos por las actividades agrícolas son de 5.120.000 pesos menos el monto exento, como ya hemos comentado, 1.308.452 es igual al impuesto grabado para ICR a 3.811.548 pesos. Y en los ingresos exentos, en el artículo 93, fracción 29, en los derechos de autor, los que se obtengan hasta el equivalente de 20 salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevado al año por permitir a tercero la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o bien la reproducción
en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros, periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúe los pagos por esos conceptos, y siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante respectivo, por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. Y se pierde la excepción a que se refiere esta frase no se aplicará en cualquiera de los siguientes casos: cuando quien percibe esos ingresos obtenga también de la persona que los paga ingresos de los señalados en el capítulo 1 de este título, y cuando quien perciba estos ingresos sea socio o accionista en más del 10% del capital social de la persona moral que efectúe los pagos, y cuando se trate de ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales, manuales, operativos u obras de artes aplicados. Y tampoco aplica la excepción cuando los ingresos se deriven de la explotación de obras escritas o musicales de su creación en actividades empresariales distintas a la enajenación al público de sus obras o en la prestación de servicios. Por ejemplo, de los 89.62 por 20, que son, como habíamos comentado aquí, 20 salarios mínimos generales del área geográfica elevado al año, que son por 365, tienes 654.226 pesos. Y los ingresos por fotografías y dibujos están exentos de acuerdo al artículo 159 del reglamento del ICR. Se consideran comprendidos en el artículo 93 fracción 29 de la ley de ingresos que obtengan los contribuyentes por permitir a terceros la publicación de fotografías o dibujos de su creación en libros, periódicos, siempre que se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúe los pagos por esos conceptos, y el creador de la obra no se encuentra en cualquiera de esos supuestos previstos en los incisos de la citada fracción y cumpla con los demás requisitos que establece dicha fracción. Y los pagos provisionales de los autores en el ICR: los contribuyentes que obtengan los ingresos por derechos de autor efectuarán pagos provisionales sobre los mismos únicamente sobre la parte del total de los obtenidos del 1 de enero hasta el último día del mes al que corresponde el pago que exceda el equivalente de 20 salarios mínimos generales del área geográfica donde se reside el contribuyente elevados al año. Y es sin retención el 10% por el pago efectuado. De acuerdo al artículo 159 del reglamento del ICR, las personas que efectúen pagos de derechos de autor a los creadores de obras por los conceptos previstos del artículo 93 fracción 29 de la ley no les efectuará la retención del 10% a que se refiere el artículo 106, último párrafo de dicha ley, por los pagos que les hagan cuando la suma de los pagos efectuados del 1 de enero del año de que se trate hasta la fecha del pago, el mismo no exceda de la cantidad equivalente a 20 salarios mínimos generales del área geográfica donde resida el autor. Por la parte que exceda deberán efectuar la retención que sea de referencia, y están obligados de informar. Los contribuyentes deberán informar a las personas que efectúen los pagos de derechos de autor cuando sus ingresos excedan el equivalente de 20 salarios mínimos generales del área geográfica donde resida el autor. Por ejemplo, si los ingresos brutos obtenidos por derechos de autor en el ejercicio son de 4.350.000 pesos, menos el ingreso exento, como ya hemos comentado en el mismo ejercicio, son de 654.326, es igual al ingreso grabado para ICR de 3.695.774. Bueno, y el monto erogado por personas físicas con actividades empresariales y profesionales que perciben ingresos exentos, ¿cuánto es deducible? Bueno, eso lo menciona el artículo 28 de la ley de ICR. Para efectos de este título no serán deducibles los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente, los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a este capítulo. Y la opción de deducción de gastos de inversiones no deducibles para contribuyentes del sector primario, de acuerdo a la resolución miscelánea 3.3.1.24, las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas
ganaderas silvícolas o pesqueras, así como las personas físicas dedicadas a dichas actividades, podrán deducir sus gastos e inversiones que reúnen requisitos fiscales sin aplicar la proporción derivada de los ingresos docentes a que se refiere el artículo 28, fracción segunda, siempre que acumulen en el ejercicio de que se trate el monto que en su caso les corresponda por los ingresos exentos. ¿Y qué pasa con el IVA? Bueno, los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta regla podrán efectuar en los términos de la ley del IVA el acreditamiento del IVA correspondiente a los gastos e inversiones a que se refiere el primer párrafo de esta regla. Y no se debe olvidar que el artículo 5 de la ley del IVA señala que tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta ley el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de la importación en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta. Y respecto a las deducciones autorizadas, de acuerdo al artículo 103 de la ley de ICR, las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se hubiesen acumulado el ingreso correspondiente, así como las adquisiciones de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. Y a diferencia de las personas morales, de lo anterior no aplica a activos fijos, terrenos, acciones, partes sociales, obligaciones, valores mobiliarios, moneda extranjera, piezas de oro o de plata que hubiese tenido el carácter de moneda nacional o extranjera, ni las piezas denominadas onzas troy. Y los gastos con respecto a este punto, en el reglamento del ICR, en el artículo 188 nos señala que para los contribuyentes puedan deducir las cuotas de peaje pagadas en carreteras que cuenten con sistema de identificación automática vehicular, o también llamada llave, deberán amparar el gasto con el estado de cuenta con la tarjeta llave o de los sistemas electrónicos de pago, así como las inversiones, los intereses pagados derivados de las actividades empresariales o servicio profesional sin ajuste alguno, así como también los intereses que se generen por capitales tomados en préstamos siempre que se inviertan en el negocio o en la actividad empresarial. Y así también las cuotas pagadas al IMSS a cargo de los patrones, los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales o profesionales, así como las personas físicas con actividades empresariales o profesionales que se destinen una parte de su casa, habitación exclusivamente para el desarrollo de actividades de las que provengan el ingreso, podrán deducir la parte proporcional de los ingresos de los siguientes conceptos de acuerdo al artículo 186 del reglamento del ICR. La renta, si es de propiedad el inmueble, la parte de deducción por inversiones, el impuesto predial, contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas que recaigan sobre el bien, así como la parte proporcional se determinará considerando el número de metros cuadrados de construcción que el contribuyente destine a la realización de dichas actividades en relación con el total de metros cuadrados de construcción del inmueble. Y la determinación de deducciones por inversiones, de acuerdo al artículo 104 de la ley de ICR, las inversiones se consideran gastos fijos, activos fijos, gastos diferidos, cargos diferidos, erogaciones realizadas en periodo preoperativos, y la determinación de la deducción se aplicará lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 2 del título 2 de personas morales y los porcientos de deducción, su aplicación sobre el monto original de la inversión, también llamada MOI, aun cuando éste no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio en que proceda su deducción, y cuando no se pueda separar el MOI de los intereses que en su caso se paguen por el financiamiento, el porciento que corresponda se aplicará sobre el monto total, en cuyo caso los intereses no podrán deducirse. Y los requisitos de las deducciones contienen el artículo 105 de la ley de ICR que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate, y se considerarán efectivamente erogadas cuando el pago se haya realizado en efectivo mediante traspasos de cuentas de instituciones de crédito o casas de bolsa, servicios, otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheques, se considera efectivamente erogadas en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión
sea en procuración. Igualmente se consideran efectivamente derogados cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta, y también se entiende que es efectivamente derogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Y cuando los pagos se efectúen con cheques, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en la documentación comprobatoria que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no haya transcurrido más de 4 meses. Y de acuerdo al reglamento del ICR del artículo 189 se podrá efectuar la deducción de las erogaciones efectuadas con cheque aun cuando haya transcurrido más de 4 meses entre la fecha consignada en la documentación comprobatoria que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque, siempre que ambas fechas correspondan al mismo ejercicio, y cuando el cheque se cobre en el ejercicio inmediato siguiente a aquel al que corresponda la documentación comprobatoria que se haya expedido, los contribuyentes podrán efectuar la deducción en el ejercicio en el que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en la documentación comprobatoria y la fecha en la que efectivamente se cobre el cheque no hayan transcurrido más de 4 meses, y que sea estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago del impuesto. Las inversiones se deducirán conforme al artículo 2 del título 2. Las inversiones deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión, y que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionados con la obtención de diversos ingresos, y que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos deducibles, y que el asegurador no otorgue préstamos a persona alguna, y cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio, excepto tratándose de inversiones, y que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación. Y también que al realizar las operaciones correspondientes a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley, tratándose únicamente de la documentación comprobatoria, que ésta se podrá obtener a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Además, la fecha de expedición de la documentación comprobatoria de un gasto deducible deberá corresponder ejercicio por el que se efectúe la deducción. Y bueno, para esos efectos la deducción también aplicará las siguientes fracciones del artículo 27 de la ley ICR: la tercera, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20 y 22. Y bueno, ¿qué contemplan las fracciones anteriores del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta? Y contemplan la documentación con requisitos para el pago con cheque, con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, tarjeta de crédito, débito o servicios o monederos electrónicos cuando el monto exceda de 2,000 pesos. Y de acuerdo a la regla 3.3.1.3 de la resolución miscelánea, para los efectos del artículo 27, fracción 3 de la ley del ICR, se considera que el requisito de deducibilidad consiste en que los pagos cuyo monto excedan de 2,000 pesos se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios o a través de monederos electrónicos. Solo es aplicable a las obligaciones que se cumplan o se extingan con la entrega de una cantidad de dinero, sin que resulte aplicable en aquellos casos en los cuales el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier otra forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. Y bueno, pues debe llevar un registro contable correcto, restar una sola vez, retención íntegro de impuestos de cargo de terceros, traslados expreso y por separado del IVA, pagos por asistencias técnicas y regalías, gastos de previsión social, valor de mercado del costo de adquisición o intereses, adquisición de mercancías de importación, pagos a comisionistas y mediadores residentes en el extranjero, plazo para reunir los requisitos de las deducciones, fecha de comprobantes, declaraciones informativas, subsidio al empleo pagado a trabajadores y deducción de gastos del Fondo de Previsión Social. Y en los gastos e inversiones no deducibles, de acuerdo al artículo 103 de la ley de ICR, los contribuyentes a que se refiere esta sección consideran los gastos e inversiones no deducibles del ejercicio en los términos del artículo 28 de esta ley
el pago de ICR, contribuciones a cargo de terceros, gastos e inversiones en proporción a los ingresos exentos, obsequios, atenciones y gastos de naturaleza análoga, gastos de representación, viáticos o gastos de viaje, sanciones, indemnizaciones o penas convencionales, ciertos intereses y provisiones, así como las reservas creadas para indemnización al personal, primas o sobreprecio por reembolso de capital, pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, un crédito comercial, arrendamiento de aviones, embarcaciones o casa habitación, pérdidas derivadas de inversiones no deducibles, pago de IVA e IEPS, salvo que no se tenga derechos a acreditar, pérdidas derivadas de función, reducción de capital o liquidación de sociedades y pérdidas por enajenación de acciones u otros títulos de valor, así como los gastos a prorrata en el extranjero, pérdidas por operaciones financieras derivadas, consumos en bares, restaurantes y comedores, gastos en comedores, pagos por servicios aduaneros, pagos a personas, entidades, fideicomisos en regímenes fiscales preferentes, pagos iniciales para adquirir o vender bienes, divisas, acciones que no cotizan en mercados reconocidos, restitución efectuada por la prestación cuando le prestan títulos de crédito, cantidades por carácter de PTU, intereses derivadas de deuda, anticipo por adquisiciones de mercancías, pagos deducibles para la parte relacionada y pagos que sean ingresos exentos para el trabajador. Y respecto a los pagos provisionales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, de acuerdo al artículo 106 de la ley ICR, la mecánica del cálculo de las personas físicas con actividad empresarial son los ingresos cobrados acumulativos menos las deducciones autorizadas pagadas acumulativos, o sea, los gastos, es igual a la base gravable antes de PTU y amortización de pérdidas fiscales menos la PTU pagada en el ejercicio y amortización de pérdidas es igual a la base gravable para pago provisional por la tarifa de acuerdo al artículo 97 de la ley ICR, que es acumulada, igual al ICR causado menos los pagos provisionales efectuados con anterioridad, o sea, los meses anteriores, menos si tuviese ICR retenido por sistema financiero, menos subsidio del empleo pagado por trabajadores, si es que tienes trabajadores, menos acreditamiento de ICR pagado en el extranjero, es igual al monto del pago provisional. Y la mecánica de cálculo de las personas físicas con ingresos por la prestación de servicios profesionales son los ingresos cobrados acumulativos menos las deducciones autorizadas pagadas acumulativas, que es igual a la base gravable antes del PTU y amortización de pérdidas fiscales menos la PTU pagada en el ejercicio menos amortización de pérdidas, que es igual a la base gravable para pago provisional por la tarifa de acuerdo al artículo 96 de la ley ICR acumulada, es igual al ICR causado menos los pagos provisionales efectuados con anterioridad, el ICR retenido por sistema financiero menos el 10% del ICR retenido por persona moral menos el subsidio al empleo pagado por los trabajadores menos el acreditamiento de ICR pagados en el extranjero es igual al monto del pago provisional. Y para el cálculo del ICR anual de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales de acuerdo al artículo 152 de la ley ICR, los ingresos acumulados del ejercicio menos las deducciones autorizadas del ejercicio es igual a la utilidad fiscal o pérdida fiscal menos la PTU pagada menos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores es igual a la utilidad gravable previa menos las deducciones personales y estímulos fiscales, que es igual a la utilidad gravable definitiva, que es igual al ICR a cargo o a saldo a favor. Y para sacar la amortización y actualización de pérdidas, de acuerdo al artículo 109 de la ley de ICR, se aplican las mismas reglas que las personas morales. Se disminuirá de la utilidad fiscal generada de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla y se actualiza con los siguientes factores. La primera actualización es para sacar el factor de actualización es igual al INPC de diciembre del año en que ocurrió entre el INPC de julio del mismo año. Y la segunda actualización se determina mediante el INPC de junio del año en que aplicará entre el INPC de diciembre del año anterior. Y cuando no se disminuye la pérdida de un ejercicio pudiéndola haber hecho, se perderá el derecho a hacerlo posteriormente
hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado. Y el derecho de disminuir pérdidas es personal del contribuyente que la sufre y no podrá ser transmitido por acto entre vivos ni como consecuencia de la enajenación del negocio. Y en caso de muerte sí podrá transmitirse las pérdidas si los herederos o legatarios continúan realizando las actividades empresariales. Y otros artículos del reglamento del impuesto sobre la renta que vamos a mencionar son los del 184, 185, 190, 191, 192 y 193. ¿Y qué señalan esos artículos? Bueno, pues el artículo 184 del reglamento señala la remisión legal, que es cuando la disposición del título cuarto, capítulo 2 de la ley se señala que son aplicables determinados de los artículos título 2 de la ley para efectos de dicho capítulo. Son asimismo aplicables los artículos de este reglamento que correspondan a los preceptos referidos del mencionado título 2. Y los honorados por obra en administración los menciona el artículo 185 del reglamento del ICR. En ese caso se podrá optar con el consentimiento del prestatario porque se efectúa la retención del impuesto sobre la renta asimilando esos ingresos a salarios. Y el acreditamiento de retención en honorarios esporádicos lo menciona el artículo 190 del reglamento del ICR cuando el ingreso percibido en forma esporádica a que se refiere el artículo 107 de la ley derive de pagos efectuados por una persona moral. El contribuyente que realice el pago provisional a que se refiere dicho artículo podrá acreditar contra la retención efectuada en términos del artículo 106 del párrafo último de la ley. Y en el artículo 191 del reglamento del ICR menciona los honorarios que no se consideran esporádicos. Para efectos del artículo 107 de la ley, cuando los contribuyentes dispongan de un local como establecimiento permanente para prestar servicios profesionales, los ingresos por dichos servicios no se consideran obtenidos en forma esporádica. Y la obligación de levantar inventarios físicos lo menciona el artículo 192 del reglamento del ICR. Los contribuyentes, personas físicas que perciban ingresos por la realización de actividades empresariales para cumplir la obligación de formular el estado de posición financiera a que se refiere el artículo 110 fracción 5 de la ley, levantará un inventario físico total de existencias conforme al artículo 110 de este reglamento. Y la destrucción o donación de mercancías lo menciona el artículo 193 del reglamento del ICR. Los contribuyentes podrán efectuar la destrucción o donación de las mercancías que hubieran perdido su valor por deterioro u otras causas no imputables al propio contribuyente en términos del artículo 107, 108 y 124 de este reglamento, artículos aplicables también a personas morales. Y el fundamento legal de los conceptos que disminuye el ICR causados por los contribuyentes de los pagos provisionales son los pagos provisionales efectuados con anterioridad, el ICR retenido por sistemas financieros en pago de intereses, el 10% de ICR retenidos por personas morales por honorarios, el subsidio del empleo pagado a trabajadores, así como el ICR pagado en el extranjero en caso de que exista. Y en el artículo 106 del ICR menciona los pagos provisionales. Los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán los pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago mediante la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Y el pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes al que corresponde el pago de las deducciones autorizadas en esta sección correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio en los términos del artículo 123 y en su caso las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. Y para pagos efectuados con anterioridad, lo menciona el artículo 106 de la ley de ICR. Al resultado que se obtenga, se aplicará la tarifa señalada en el artículo 96 de la ley de ICR en forma acumulada. Contra el pago provisional determinado conforme a la tarifa, se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad.
Y cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que efectúan sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste dicha operación. Conste dicha operación el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse en su caso conjuntamente con las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. El impuesto retenido será acreditable contra el impuesto a pagar que resulte de los pagos provisionales, y las personas morales obligadas a efectuar la retención podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal siempre que las personas físicas que presten los servicios profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos a que se refiere los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, y en el comprobante señalen expresamente el monto del impuesto retenido. En ese caso, las personas físicas que expidan el comprobante fiscal podrán considerarlo como comprobante de retención del impuesto y efectuar el acreditamiento del mismo en los términos de las disposiciones fiscales. Y lo previsto en este párrafo, en ningún caso se libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar en tiempo y forma la retención y entero del impuesto y la prestación de las declaraciones informativas correspondientes en los términos de las disposiciones fiscales respecto de las personas a las que les hubieran efectuado dichas retenciones. Y el ICR retenido por sistema financiero lo menciona el artículo 54 de la ley de ICR. Las instituciones que comprenden el sistema financiero que efectúan pagos por intereses deberán retener y entregar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio en que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses como pago provisional. La retención se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel al que corresponda. Se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el monto del pago de los intereses así como el impuesto retenido. Y el subsidio del empleo pagado a trabajadores lo menciona el artículo 10 transitorio de la ley ICR. El retenedor podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros las cantidades que entregue a los contribuyentes en los términos de este párrafo. Y el ICR pagado en el extranjero lo menciona el artículo 5 de la ley ICR. Los residentes en México podrán acreditar contra el impuesto que conforme a esta ley les corresponda pagar el impuesto sobre la renta que haya pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por que se esté obligado al pago del impuesto en los términos de la presente ley. Y el acreditamiento a que se refiere este párrafo solo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado incluye impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Y las figuras a través de las cuales se puede realizar las actividades empresariales son en copropiedad y sociedad conyugal. En la parte de copropiedad lo menciona el artículo 92 y 108 de la ley ICR. ¿Y qué es una copropiedad? Es la propiedad de un bien o negocio compartido con otro u otros. Y lo menciona el artículo 92. Cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberán designarse a uno de los copropietarios como representante común, el cual deberá llevar los libros, expedir los comprobantes fiscales y recabar la documentación que determine las disposiciones fiscales, así como cumplir con las obligaciones en materia de retención de impuestos. Y cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de una negociación, se estará en lo dispuesto del artículo 108 de esta ley. Los copropietarios responderán solidariamente por el incumplimiento del representante en común. Y lo anterior también aplica a los integrantes de la sociedad conyugal. Las actividades empresariales en copropiedad lo menciona el artículo 108 de la ley de ICR. Cuando se realizan actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante común designado determinará en los términos de esta sección la utilidad o pérdida fiscal de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta ley, incluso la de efectuar pagos provisionales para efectos del impuesto del ejercicio. Los copropietarios considerarán la utilidad o pérdida fiscal que se determine conforme al artículo 109 de esta ley en la parte proporcional que de la misma les corresponde y acreditarán en esa misma proporción el monto de los pagos provisionales efectuados por dicho representante. Y en el impuesto del ejercicio lo menciona el artículo 109 de la ley ICR.
Los contribuyentes a que se refiere esta sección deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 152 de esta ley. Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales las deducciones autorizadas en esta sección, ambos correspondientes al ejercicio del que se trate. A la utilidad fiscal así determinada se le disminuirá la PTU pagada en el ejercicio y en su caso las pérdidas fiscales determinadas conforme a este artículo pendientes de aplicar de ejercicios anteriores en el resultado será la utilidad gravable. Y en las pérdidas fiscal, la pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere esta sección obtenidos en el ejercicio son menores a las deducciones autorizadas en el mismo. Al resultado obtenido se le adicionará la PTU pagada en el ejercicio a que se refiere el párrafo anterior. En ese caso se estará a lo siguiente: la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal determinada en los términos de esta sección de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. Y para los efectos de esa fracción, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicios anteriores, ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. Y para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses en el ejercicio en el que ocurrió la pérdida fiscal, se considera como primer mes de la segunda el mes inmediato posterior al que corresponda la mitad del ejercicio. Y la pérdida del derecho, cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal ocurrida en ejercicios anteriores, pudiéndola haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo posteriormente hasta por la cantidad en que pudo haberla efectuado. Y el derecho a disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente que la sufre y no podrá ser transmitido por acto entre vivos ni como consecuencia de la enajenación del negocio, y en el caso de realizarse actividades empresariales solo por causa de muerte podrá transmitirse el derecho a los herederos o legatarios que continúen realizando las actividades empresariales de las que derivó la pérdida. Y las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la realización de las actividades a que se refiere esta sección solo podrá ser disminuida de la utilidad fiscal derivada de las propias actividades a que se refiere la misma. Y la renta gravable para la PTU, para los efectos de la sección para la PTU, la renta gravable a que se refiere el artículo 123 fracción 9 de la Constitución 120 y 126 de la Ley Federal de Trabajo será la utilidad fiscal que resulte de conformidad con este artículo. Y la forma de determinar la PTU: para la determinación de la renta gravable en materia de PTU, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubieran sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de la ley de ICR. Y las actividades simultáneas, ya sea honorazo o en compraventa, en el caso de que el contribuyente tenga ingresos por actividades empresariales y profesionales en el mismo ejercicio, deberán determinar la renta gravable que en términos de esta sección corresponda a cada una de las actividades. En lo individual, para esos efectos se aplicará la misma proporción que se determina en los términos del artículo anterior. Y las obligaciones fiscales vienen al artículo 110 de la ley ICR. Los contribuyentes, personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones, tendrán las siguientes: inscribirse en el RFC, llevar contabilidad, salvo que tenga menos de 2 millones, la llevará en mis cuentas de acuerdo a la regla de resolución miscelánea 2.8.1.5. Se hace extensivo el beneficio a personas físicas con ingresos hasta 4 millones de pesos. Deben expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban de acuerdo a la regla 2.7.1.24 de la resolución miscelánea. Deben expedirse FDI al público general, conservar la contabilidad 5 años, formular balance y levantar inventario de existencia al 31 de diciembre de cada año,
presentar declaración anual donde debe terminarse la PTU, si es que tienen trabajadores, y presentar declaraciones informativas señaladas en las fracciones 6 y 15 del artículo 76 de esta ley, y financiamiento del extranjero e información de operaciones en efectivas a 100,000 pesos, en dado caso de que exista. Expedir constancia y comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto del artículo 5 de la ley de ICR, cumplir con lo establecido del capítulo 1 de este título cuando se paguen salarios a trabajadores, presentar conjuntamente con la declaración de ejercicio la información sobre operaciones con partes relacionadas y obtener y conservar la documentación por operaciones celebradas por partes relacionadas salvo que los ingresos sean de 13 millones. Y en la parte de deducciones personales y estímulos fiscales, ¿cuál es la clasificación de las deducciones personales que contiene el artículo 151 de la ley de ICR? Bueno, pues la primera son honorarios médicos, dentales y por servicios de psicología y nutrición y gastos hospitalarios. La segunda son por gastos funerarios, donativos, intereses reales por créditos hipotecarios, aportaciones complementarias de retiro y voluntarias, primas de seguro de gastos médicos, transportación escolar, impuesto local y límite de deducciones. Y bueno, los honorarios médicos, dentales y por servicios de psicología y nutrición y gastos funerales contienen el artículo 151 fracción 1. Y los requisitos que deben cumplir son los siguientes: deben ser prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades fiscales competentes. También son deducibles los gastos hospitalarios en favor de sí mismo, su cónyuge o concubina, ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario de ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. ¿Y cómo deben pagarse estas deducciones personales? Bueno, deben pagarse de la siguiente forma: mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que comprenden el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, mediante tarjeta de crédito, débito o de servicios, y la liberación de la obligación. Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través del sistema financiero cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros. Los gastos de incapacidades también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería por análisis de estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiles de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal de Trabajo, cuando se cuenten con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud o los que deriven de una incapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuenten con el certificado de reconocimiento y clasificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas conforme a esta ley. Lo dispuesto de este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo. Y bueno, que señala el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, señala lo siguiente: cuando los riesgos se realicen pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, la muerte y desaparición derivada de un acto delincuencial. En el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial o bien de la discapacidad, la deducción solo será procedente cuando dicha incapacidad o discapacidad sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal. Y en el CFDI, para efectos de la deducción, el comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los gastos amparados con el mismo estén relacionados directamente con la atención de la incapacidad o discapacidad que se trate. Adicionalmente, el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer otros requisitos que deberá contener el comprobante fiscal digital por internet.
Respecto a los gastos funerales, los gastos funerales en la parte en que no excede el salario mínimo general del áreas geográficas del contribuyente elevado al año, efectuados por las personas señaladas, contribuyente, esposa o concubina, hijos y padres. Y respecto a donativos, los donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que establezca el SAT, entre otros, deben ser no onerosos ni remunerativos, deben entregarse a entidades autorizadas a recibirlos, y tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validación oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. Y el monto del donativo, para que sea deducible, el monto total de los donativos será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirva de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo, cuando se realicen donativos a favor de la Federación, Estados o municipios o de sus organismos descentralizados. Del monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos y de los realizados a donatarios autorizados distintos excedan del 7% citado. Y bueno, pues hablando de los intereses reales por créditos hipotecarios, los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dichos inmuebles no sea de 750,000 UDIs. Respecto al CFDI, los integrantes del sistema financiero deberán pedir un comprobante fiscal en el que conste el monto del interés real pagado por el contribuyente en el ejercicio de que se trate. Y las aportaciones complementarias de retiro y voluntarios. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro en los términos de la ley del sistema de ahorro para el retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en ese título caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro, y el límite, el monto de la deducción será hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a 5 salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevadas al año. Y cuando los recursos invertidos de las subcuentas de aportaciones voluntarias o en los planes personales de retiro, así como los rendimientos que ellos generen, se retiren antes de que cumplan los requisitos establecidos, es decir, los 65 años, el retiro se considera ingreso acumulable en los términos del capítulo 9. Y en el caso de fallecimiento del titular del plan personal de retiro, el beneficiario designado o el heredero estarán obligados a acumular a sus demás ingresos del ejercicio los retiros que efectúen la cuenta a canales de inversión, según sea el caso. Y respecto a las primas de seguro de gastos médicos, las primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato o sus ascendientes o descendientes en línea directa. Y respecto a la transportación escolar, los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta, cuando éste sea obligatorio en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentra ubicada, o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Para esos efectos se deberá separar en el comprobante el monto que corresponda por concepto de transportación escolar y se efectúe mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondo, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Y respecto a los impuestos locales, los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda el 5%,
y los comprobantes de la fracción primera y segunda de gastos médicos, dentales, hospitalarios, de nutrición y funerales. Estos gastos se deben acreditar mediante comprobantes fiscales que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagados en el año de que se trate a instituciones o en personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada. Y respecto a los límites de las deducciones, el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 salarios mínimos generales elevados al año o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se paguen el impuesto exento, y no entran en el cálculo los donativos y las aportaciones voluntarias a la FORE. Y respecto a estímulos fiscales, comprende el artículo 185 de la ley de ICR, cuentas para el ahorro, prima de seguros o acciones de fondos de inversión. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 4 de esta ley que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base de planes de pensiones relacionadas con la edad, jubilación o retiro para el efecto autoriza el SAT, o bien adquieran acciones de los fondos de inversión que sean identificables en los términos que también señala el SAT, podrán restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones de la cantidad a la que se aplicará la tarifa del artículo 152 de esta ley, correspondiente al ejercicio en que estos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva de acuerdo a las reglas siguientes. El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones no podrán exceder en el año calendario de que se trate del equivalente a 152,000, considerando todos los conceptos, y las cantidades que se depositen en las cuentas personales se paguen por los contratos de seguros o se inviertan en acciones de los fondos de inversión deberán considerarse como ingresos acumulables del contribuyente en su declaración correspondiente al año de calendario en que sean recibidos o retirados de su cuenta personal especial para el ahorro del contrato de seguro de que se trate o del fondo de inversión del que se haya adquirido las acciones. Y para los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores, comprende el artículo, o viene el artículo 182 de la ley de ICR, se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes de personas físicas o morales del impuesto sobre la renta que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas, mental, auditiva o de lenguaje en un 80% o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes. El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulados del contribuyente para los efectos del ICR un monto equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas señaladas, y este estímulo procederá en su aplicación cuando se cuente con un certificado de discapacidad expedido por el INPS respecto de los citados trabajadores. Y en adultos mayores se otorga un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores consistente en deducir de sus ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal correspondiente equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Para esos efectos se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular en el ejercicio que corresponda a las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate en los términos del artículo 96 de la ley del ISR. Y respecto a la ley de seguridad social, los contribuyentes que aplican los beneficios previstos en este artículo deberán cumplir con las obligaciones contenidas del artículo 15 de la ley del seguro social y el decreto para pagos de colegiatura del 15 de febrero de 2011. Esos pagos deberán realizarse a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. Y bueno, aquí está el límite de deducción anual. El preescolar es de 14.200, primaria 12.900, secundaria 19.900 y profesional técnico hasta 17.100 pesos. Y en los artículos del reglamento del impuesto sobre la renta aplicables
a las deducciones personales son del artículo 264, 266, 267, 268 y 269. Y para gastos médicos y dentales, de acuerdo al artículo 264, para los efectos del artículo 151, fracción 1 de la ley, se consideran incluidos en las deducciones a que se refiere dicha fracción los gastos estrictamente indispensables efectuados por concepto de compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente médicas que se incluyen en los documentos que expidan las instituciones hospitalarias honorarios a enfermeras y por análisis, estudios clínicos o prótesis. Asimismo, se consideran incluidos en las deducciones de la fracción primera los gastos efectuados por concepto de compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales hasta por un monto de 2.500 pesos en el ejercicio por cada una de las personas a las que se refiere la fracción citada. Puede ser tu esposo o tus familiares en línea recta, tus hijos y tu concubino, como habíamos comentado, hijos, padres, siempre que se describan las características de dichos lentes en el comprobante fiscal o en su efecto se cuente con el diagnóstico del oftalmólogo u optometrista y el monto que exceda de la cantidad antes mencionada no será deducible. Y para gastos funerarios, de acuerdo, viene el artículo 266, para efecto del artículo 151, fracción 2 de la ley, en los casos de erogaciones para cubrir funerales a futuros, estos serán deducibles hasta el año de calendario en que se utilice los gastos funerarios respectivos, es decir, hasta que se utilicen dichos gastos funerarios. Y respecto a donativos, contiene el artículo 267. Para efectos del artículo 151, fracción tercera de la ley, será aplicable lo dispuesto en los artículos 36, 131 y 138 de este reglamento diversos requisitos donatarios autorizados. En el caso de donativos de bienes que hayan sido deducidos en términos del artículo 103, fracción 2 de la ley compras, el donativo será no deducible. Y las primas pagadas por seguro de salud, contiene el artículo 268. Para efectos del artículo 151, fracción sexta de la ley, se consideran deducibles las primas pagadas por los seguros de salud siempre que se trate de seguros cuya parte preventiva cubra únicamente los pagos y gastos a que se refiere el artículo 151, fracción 1 de la ley y 264 del reglamento de gastos médicos dentales. Y para gastos de transporte escolar, contiene el artículo 269. Para efectos del artículo 151, fracción séptima de la ley, se entenderá que se cumple con el requisito establecido de dicha fracción cuando la escuela de que se trate obliga a todos los alumnos a pagar el servicio de transporte escolar, y las escuelas que estén en este supuesto deberán comprobar que destinaron el ingreso correspondiente a la prestación del servicio de transporte escolar. Y bueno, en las conclusiones, las personas físicas con actividad empresarial y profesional reciben en las deducciones autorizadas prácticamente el mismo trato que por una persona moral. Existen muchas remisiones legales en el artículo aplicable a las personas morales y debemos estar atentos al nuevo régimen de confianza que entrará en vigor el próximo año para ver si es conveniente migrar a él. Pues debe echar números el contador, entonces para saber cuál es la mejor opción, y debemos aprovechar todos los estímulos existentes para estos contribuyentes y de esta manera abatir la carga fiscal y conciliar los ingresos y gastos del repositorio con lo que tiene la contabilidad para evitar una posible diferencia. Y bueno, las generalidades del IVA. Las personas físicas con actividad empresarial y profesional, ¿cómo está grabado en IVA? Pues dependerá directamente de la actividad que realiza esta persona física. ¿Y quiénes graban para la ley del IVA? Bueno, pues son la enajenación de bienes, la prestación de servicios, otorgamientos del uso o goce temporal de bienes, la importación de bienes y servicios. Por ejemplo, si tu actividad empresarial es la compraventa de terrenos, para efectos de IVA estará exento, de acuerdo al artículo 9 de la ley del IVA. Y si una persona física se dedica a la compraventa de libros, para efectos de IVA estará también exento, de acuerdo al mismo artículo. Y si la persona física con actividad profesional de vender seguros de vida, para efectos del IVA estará exento, de acuerdo al artículo 15
de la fracción 9 de la ley del IVA. Y si su actividad empresarial es la compraventa de leche, crema o queso, cremería, para efectos del IVA estará grabado al 0%. Y si su actividad empresarial es vender tractores para accionar implementos agrícolas, para efectos de IVA estará también grabado al 0%. Y no olvidar que los grabados a la tasa del 0% tienen derecho al acreditamiento. Y si su actividad empresarial es la compraventa de equipo de cómputo, para efectos del IVA estará grabado al 16%. Y si su actividad empresarial es enajenar comida preparada para consumir ahí o para llevar, para efectos del IVA estará grabada también al 16%. Así como si la actividad es profesional y el servicio lo presta un abogado, un contador, en este caso un arquitecto, etcétera, también estará grabado estará grabado al 16%. Y bueno, por mi parte será todo. Espero que sea un poco más claro. Y si tienes alguna duda, házmelo saber en la barra de comentarios. Y por mi parte será todo. Espero que tengas un excelente y bendecido día.